Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a empezar una clase el día de hoy. El Virreinato del Perú. ¿Te acuerdas que nos habíamos quedado en que los socios de la conquista estaban en una pelea, ¿no? Vimos justamente cómo se dio la batalla entre los conquistadores. El Perú tuvo que implantar un nuevo sistema de gobierno. ¿Y cuál fue ese sistema? Justamente el virreinato, ¿no? ¿Qué era el virreinato del Perú entonces, profesor? Era la nueva forma de gobierno que iba a traer el rey de España. ¿Por qué íbamos a traer esta forma de gobierno? ¿Te acuerdas a qué se debió? En el Perú teníamos un gran problema. ¿Cuál era? Los españoles que vinieron habían desorganizado prácticamente nuestra patria. ¿Sí o no? Muy bien. Ante esto, el rey de España decidió tomar nuevas medidas. El virreinato del Perú se establece hasta inicios del siglo XVIII. Estamos hablando más o menos de 1700, cuando comienza ya luego de su caída. El primer rey, Carlos V o Carlos I, también forma las nuevas leyes para poder ordenar el virreinato del Perú, menos Caracas, que era parte de México, entonces Venezuela, y parte de Brasil, que era de Portugal. Muy bien, seguimos. En ese entonces, el virreinato del Perú va a comenzar a ordenarse poco a poco con las nuevas leyes. Si vemos en la siguiente diapositiva, el gobierno político colonial que estaba implantado por la corona española de ese entonces tenía como objetivo ver el control económico de sus nuevos territorios, de esos nuevos lugares que había conquistado. Ante la crisis del sistema de gobernaciones, porque habíamos fundado Nueva Castilla y Nueva Toledo y otras gobernaciones, pero fueron horribles porque los españoles se pelearon con las encomiendas, la guerra de los encomenderos, ¿te acuerdas? Causó que el virrey llegara al Perú, el representante del rey, y organizara todas las nuevas colonias. Control directo de estas, corregir los malos resultados de los repartimientos que hubo entre los famosos conquistadores y proteger a los indios principalmente. Así se funda el Estado virreinal. Carlos I lo divide primero en las famosas gobernaturas, Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. Sin embargo, Diego y Almagro y Pizarro destruyen todo esto, ¿no? Y se van en contra del rey. Luego la corona española, ante la nueva capitulación, ¿no? Destruye toda esta estructura, que estamos hablando, mira, desde el año 1529 hasta el año 1539, ¿no? Se eliminan todas estas famosas gobernaturas y se da espacio a la nueva organización política del virreinato del Perú. El rey de España, desde España, porque nunca llegó al Perú, siempre fue la suprema autoridad. Las dinastías Habsburgo y Borbón son justamente las familias reales que había. La familia real Habsburgo de Carlos I, Carlos V, va a gobernar desde el año 1516 hasta el año 1700. Del año 1700 al 833, la dinastía Borbón va a comenzar a gobernar, causando la pérdida y justamente la caída del virreinato peruano, del virreinato del Perú. Ahora, ¿qué hacía el rey de España? Él gobernaba y todo lo centraba en España. Era absolutamente España. Otorgaba leyes y cédulas y reales órdenes para el gobierno. Sin embargo, no podía manejar tanto territorio, entonces creó órganos, creó instituciones que lo iban a apoyar. Por ejemplo, el Real y Supremo Consejo de Indias, que fue justamente el organismo que iba a ver el gobierno de las colonias, cómo van las colonias del rey, cómo se daban estas leyes. Y la Casa de Contratación de Sevilla, que veía el aspecto económico, el comercio entre España y sus colonias, porque para ellos solamente había España y el Perú, o el virreinato del Perú, porque no había más colonias, ya que no tenían la necesidad. Todo lo que querían de las especies lo habían encontrado en el Perú. Entonces, ¿para qué hacernos problemas e irnos a otro país, decían ellos? ¿Y para qué darles también a los demás? Así que comienza lo que es el mercantilismo monopolizado. Uno solo, Perú con España, España con Perú. Por lo tanto, cae todo lo que es el gobierno o comercio exterior y solamente se centra entre España y sus colonias. Nadie podía comprarle al Perú y nadie podía venderle a España más que Perú y España, solo entre ellos. Las funciones que hizo la organización política fueron administrar, nombrar autoridades y realizar visitas. Militares, dirigir la Armada Naval o la Armada Invencible, como se le llamó a ese entonces, y el Ejército. Judicial, Tribunal de Justicia. Religioso, designar a las autoridades religiosas que iban a evangelizar, incluso hasta guiar a parte de lo que eran los líderes de la época. En la economía, elaboraban proyectos y en lo cultural empezaron lo que era el estudio de la cosmografía en el Perú y los cronistas que eran los historiadores de la época.
Así, en el Perú se implantó lo mismo que pasaba, eso pasaba en España, en el Perú se implantó lo mismo, solo que en vez del rey vino el representante, o el que venía a ser el rey acá, que era el virrey. Era la máxima autoridad y estaba bajo órdenes del rey. Se le hacía un juicio de residencia, que era el juicio que se le hacía una vez que acababa su mandato, para ver qué tan bueno fue. En caso que el rey, por ahí, el virrey se enfermara, iba a tener un reemplazo que era la Real Audiencia. Esta Real Audiencia estaba integrada, ¿no?, por el presidente y varios oidores, que eran justamente los que guiaban el gobierno del Perú, del virreinato. La Real Audiencia era un tribunal justamente que también aplicaba la justicia. En el Perú se cambiaron todo lo que era la forma de vivir que trajeron los españoles. Por ejemplo, se fundaron las intendencias, que viene a ser el nuevo tipo, ¿no?, de gobierno. El intendente era quien fiscalizaba y miraba todo. Las reducciones se crearon, que era justamente lo que quedó gracias al virrey Toledo. Se fundaron las reducciones, que era lo mismo que había con los famosos, ¿te acuerdas? Conjunto de hombre más tierra. ¿Cómo es eso, profesor? La encomienda, ¿te acuerdas que hablamos de la encomienda? Eran hombres más tierra, ¿no? Esclavos más territorio. Bueno, se cambió ese concepto y se fundó las reducciones, donde los encargados iban a estar ahora a supervisión del virrey, y también nombró indígenas como encargados, los famosos caciques. Teníamos también al Barayop, que era parte también, ¿no?, un indígena que cuidaba. El cacique, que era un criollo, mestizo indígena, que miraba por los demás. Los cabildos y ayuntamientos se fundaron en ese entonces, lo que eran ya las famosas regidores y alcaldías, lugares donde los criollos iban a realizar sus quejas, ¿no?, o se veía la parte de la autoridad. En la economía nacieron tres ejes importantes. El mercantilismo, que era acumular metales preciosos. El mercantilismo es oro y plata. Solo oro y plata, y entre el rey y sus colonias. El monopolio, ya que solamente era un derecho exclusivo de comercio. No podían comprar con nadie más, ni tampoco vender a nadie más. Solo entre España y Perú. Y el intervencionismo, que era justamente los obrajes, los impuestos que se dio el Estado para todos los indígenas, principalmente indígenas, para acumular y obtener dinero. La Casa de Contratación, ¿no?, de Sevilla, ya no solamente se encargaba entonces del comercio, sino que al solamente comercializar o cambiar España con Perú, otros países querían ese oro, otros países querían esos minerales, esos productos, y ocasionaba que hubiera muchos ataques de barcos, de piratas y corsarios. Por lo tanto, se crearon la Armada Invencible. Las flotas y galeones se compraron barcos para proteger justamente ese comercio. Se funda el Tribunal del Consulado, donde los comerciantes de Lima, los criollos, aportaban dinero económico para que protejan sus productos con la Armada del Sur o la Armada Invencible. Las actividades que hacían los indígenas apoyaban o trabajaban en lo que era la agricultura, dentro de las haciendas, de las casas con tierras y los latifundios, que eran lugares gobernados por los caciques. Así aparecieron los yanaconas y los mitayos, ambos trabajadores. ¿Qué traían de estas haciendas, profesor? Traían, por ejemplo, productos como la cebada, el apio, zanahoria, nabo, lenteja, ganado de vaca, cabras, chancho, lechuga, espinaca, espárrago. Todo esto que crecía en España lo trajeron acá y fue de mejor calidad cuando nació acá en el Perú. La base económica justamente siempre fue la minería de plata de Potosí y la mina de Huancavelica, que tenía mercurio, y empezaban los trabajos justamente al indígena, ¿no?, para acumular estos tesoros. Los obrajes eran los trabajos que habían a nivel del textil, de la lana y algodón, que fue muy buena, traída del Ecuador, gran cantidad de algodón y también parte del Cusco y Junín. En lo que era la explotación y el maltrato al indígena, había los trabajos como la mita minera, que solo hacían los indígenas de 18 a 50 años hombres. La mita colonial era el trabajo que hacían las mujeres y los otros indígenas que no estaban en la edad todavía de la mita minera, o ya habían pasado la edad. Así, también se dio la oportunidad de tener la política tributaria y monetaria de la Hacienda Real, donde los indígenas tenían que acumular su dinero para el rey. Nacieron gran cantidad también de plazas por los pueblos que se fundaron, y tambos. Así como almacenaban alimentos, los indígenas también guardaban para el caso de necesidad, ¿no?, cuando había épocas de escasez. Los principales tributos o pagos que hacían los indígenas era la alcabala, para comprar y vender productos; el almojarifazgo, que era el impuesto de la aduana si querían algo; la avería, que era para los comerciantes criollos, ¿ya?,
La media nata, que era el lugar para aquellos que tenían lugares de cacique, de regidores, de cabildos, de alcalde, tenían que pagar un impuesto también, por derecho a eso. La gabela, que era la venta del sal, se pagaba porque la sal era muy, muy, muy exquisita en esa época, era muy, muy necesitada. La bula de la Santa Cruzada, que era el impuesto que le daban al Papa Gregorio VIII, se le daba al Papa. El cabezón, que era justamente el impuesto que dabas por las tierras que no habías trabajado. Si había tierras que no se trabajaban, que estaban dañadas, que no servían, igual tienes que pagar por esas tierras un impuesto, para que no funcionen. El cobos, que era la barra fundida de metal donde se sacaba el doblón, y la cayana, que eran las monedas de la época, y la derrama, que era justamente el impuesto de los súbditos, de los eh, de estos esclavos, ¿no?, que le pagaban al rey de España, y también de los famosos criollos que pagaban para los impuestos de la guerra. Así, todo el tema tributario fue para la corona. Teníamos también algunos pagos que supuestamente iban a ayudar al indígena, como la faltriquería, que era un pago que hacía el indígena para no trabajar. Claro, había formas de poder evitarte la chamba. También tenemos el yanaconaje, que era el servicio servil, ¿no? El servil del indígena campesino, que justamente era para guardar sus alimentos, preservar también sus costumbres, como lo que era la acumulación del tambo en tiempos difíciles. Tenemos los mingados, que era el trabajo voluntario en las minas por un salario, cuando los indígenas trabajaban un tiempo, ¿no?, en la mina, y luego querían seguir trabajando para ganar dinero extra para poder pagar su faltriquería, que era el pago, ¿no?, para dejar de trabajar. Entonces tenían la oportunidad de ser los mingados. El guarache era el trabajo que se hacía todo el día en la mina sin descanso. Los machis era el trabajo que hacían los niños como criados. Y el pongo era el servicio doméstico que hacían las amas de casa o de la casa de los españoles, como sus botones, como sus sirvientes, como sus mayordomos. Así ganaban la vida los indígenas, lamentablemente, con mucho abuso de poder. En la iglesia se fundó el arzobispado, dando lo que es la organización de los obispados y los curatos. Estuvo sometida siempre al derecho regio del patronato, donde los sacerdotes cuidaban supuestamente al indígena y protegían y enseñaban. En el curato se daba lo que era la administración religiosa a nivel de localía, a nivel de los pueblos. Las parroquias se ubicaban en las ciudades, en los pueblos españoles, y las doctrinas se ubicaban en los pueblos indígenas llamadas reducciones o pueblo de indios. Estas reducciones justamente eran lugares donde los indios vivían. Las misiones tenían justamente la labor de evangelizar, llegar la palabra de Dios a lugares más alejados. Los que llegaron a la región de Maynas fueron justamente los jesuitas, y a la selva los franciscanos. Las principales órdenes religiosas que llegaron fueron las dominicas, franciscanas, mercedarias, agustinas y la Compañía de Jesús o jesuitas en los años 531, 532, 533, 551 y la Compañía de Jesús en el año 1568. Si hablamos de la iglesia, el principal valor, papel era educar, ¿no?, enseñar. Esa fue la que se le dio, así como también aplicar ciertos castigos y leyes a las personas que hacían idolatría o le faltaban el respeto a Dios, o eran por ahí gente llevada a lo que era el aspecto demoníaco, el aspecto de la brujería, ¿no? Lo castigaba y condenaba a la iglesia. Nace el primer arzobispo del Perú, el famoso dominico Jerónimo de Loaiza, que se encargó de impulsar la evangelización en quechua, enseñar en quechua a los demás y ayudar a los indígenas en caso de emergencias. El segundo, Santo Toribio Mogrovejo, un gran organizador de la iglesia, comenzó a fundar las principales escuelas, parroquias y doctrinas para ayudar a los niños, ayudar a los indígenas y ver también por sus derechos. La iglesia en el Perú debía haber sido como la española tal vez, ¿no? Lo que era el maltrato y esas cosas, pero no se pudo hacer simplemente porque la realidad era otra. Tenían que ayudar a los indígenas que sufrían y eran maltratados por las nuevas leyes. Así, justamente, se da la época del auge de los santos peruanos, ¿no?, ante la obra y necesidad de este pueblo, de estos indígenas, de todos los peruanos, mejor dicho, que hasta ahora. Y se da el nacimiento de los tres principales santos peruanos: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y el señor Santo Toribio de Mogrovejo. San Juan Macías es un santo español que vivió en el Perú, en el Rímac, y también es considerado prácticamente peruano por todo el tiempo que vivió y ayudó en el Perú. Se funda la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio,
gracias al virrey Toledo, donde se encargó de lo que es extirpar la idolatría, pureza cristiana y todo ejemplo de idea del protestantismo. Justamente de eso se encargó la iglesia. La educación de la colonia era un privilegio solamente que tenían la gente de alta sociedad, los hombres, para ser claros. Era clasista porque toda la gente de dinero y era racista porque no lo hacía cualquier persona. Predominantemente enseñaban lo que era religión y bastaba mucho ser memorista para poder aprender. No era necesario ser una persona autocrítica, no había razonamiento. Había dos tipos de escuelas, la escuela popular y la escuela formal. En la escuela popular se va a dar mayormente en las familias. Decía que si tu papá era zapatero, tú también tenías que ser zapatero, aprender el oficio artesanal de tu familia. Aparte, recibían clases en las parroquias donde le enseñaban música, arte, plástica y rezar, así como la historia sagrada de la Biblia y la urbanidad, ¿no? Lo que eran ser un civil, ¿no? Y esas cositas, ¿no? Ser un ciudadano, ¿no? Ser un buen súbdito del rey. Mientras que la educación formal solo era para la gente dominante, la gente de plata. Tenían universidades, colegios mayores y colegios menores. ¿Por qué, profesor? Menores era para los niñitos chiquititos y mayores para los de primaria y secundaria. No. El colegio menor era para los hijos de los caciques, esos indígenas privilegiados que tenían ahora poder, como el señor Tupac Amaru. Justamente ahí le enseñaban la doctrina cristiana a leer y a escribir y la matemática básica, así como la literatura. Mientras que los colegios mayores ya eran para los criollos ricos de los españoles. Ahí le enseñaban teología, filosofía, legislación, los jesuitas. En el caso de los grandes colegios de caciques o hijos de caciques, el colegio de indígena de mestizo millonario, teníamos el colegio de los indios de caciques jesuitas, del príncipe, así se llamaba, y el de San Francisco de Borja. Mientras que los grandes colegios mayores de los españoles, teníamos el colegio de San Pedro y San Pablo, el colegio de San Martín y San Felipe, y el colegio de San Ildefonso, así como el Real Convictorio de San Carlos, que va a dar inicio a las grandes universidades. De las universidades, hay que decir que las principales carreras eran el derecho civil, el derecho canónico, la filosofía, la teología y las artes, así como la medicina, que en ese entonces ya existía, obvio, ¿no? Siempre había enfermedades. Pero, ¿cuáles eran las universidades que se fundaron en esa época que hasta ahora existe? La Universidad Mayor de San Marcos, la decana de América, la primera de América y la gran Universidad de América, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, la Universidad de San Antonio de Abata en el Cusco, la Universidad de San Agustín en Arequipa. Así fueron las principales universidades del Perú. En el arte, podemos decir que los peruanos se desarrollaron acá, los peruanos con el arte español demasiado bien, diría yo. No hay nada que envidiarle a Europa, muchachos. Tenemos una gran eh, casta artística. Somos muy bien representados. En la escultura tenemos, por ejemplo, el señor Baltasar Gavilán, que hizo el limeño mestizo, una estatua en cueste de Felipe V, al igual que la escultura de la muerte de Cristo. Pedro de Noguera es quien hace la sillería del coro de la catedral, así como los altares de la Catedral de Lima. Un gran trabajo artístico. En la arquitectura tenemos, por ejemplo, el estilo plateresco en la Catedral del Cusco, plata, el estilo barroco, en lo que era la ornamentación y líneas curvas en el Palacio de Torre en el centro de Lima. El churrigueresco, que era una recargada ornamentación, adornos de columnas, forma salomónica, por ejemplo, el Templo de la Merced en Lima. El estilo rococó, que es de Francia, ya tenemos también adornos modernos, esbeltos, con líneas ondulantes que están en la iglesia de las Nazarenas. Y el neoclásico, el estilo neoclásico, inspirado en los modelos de Grecia clásica, lo vemos también en la Catedral de Lima como están en Roma. Así, la pintura también fue un gran eje porque todo, no había fotos, no había internet, todo era mediante los cuadros, todo lo que sabemos se queda registrado era mediante el arte de la época, eran las fotos de la época. Tenemos dos escuelas, la escuela limeña y la escuela cusqueña. La escuela limeña con el artista Cristóbal Lozano y la escuela cusqueña con el famoso y colorido, brillante y riquezas de retratos con Diego Quispe-Tito. Mira, la limeña cómo está muy parecida a la colonia a la española, ¿no? Que es a la mano izquierda, ves cómo está la Virgen María, ¿no? Ves cómo están los santos, y al costado una Virgen, por ejemplo, del Carmen, una Virgen de la Nube Cusqueña, ¿no? Mira cómo está, impresionante, ¿no? Viste el estilo, el oro, los retoques, ¿no? La pintura, justamente porque es el estilo de la escuela cusqueña, vas a identificarlo claramente. Hay una gran diferencia entre las dos imágenes. Así nace el arte virreinal en el Perú.
Si hablamos de los principales virreyes, hay que nombrar al señor Blasco Núñez de Vela. Fue el primer virrey del Perú, por eso. Llega a Lima un 15 de mayo de 1944, aplica las nuevas leyes, recuerda que él trata de poner las leyes, de ordenar lo que pasaba en el Perú con los encomenderos, lamentablemente pierde acá, ¿no? Muere en la batalla de Añaquito o Iñaquito frente justamente a las tropas de Pizarro, ¿no? De Gonzalo Pizarro. Entonces no le fue muy bien. Francisco de Toledo es justamente el más grande virrey que hubo en la época. Da lo que es un eficaz sistema financiero. La economía aumenta con su época de él. Trae la Inquisición, trae como los trabajos de la mita, así como la logística y la actividad laboral. Todos los trabajos que vimos indígenas, ¿no? Todos los tipos de tributos los trae él. Pedro Fernández de Castro es el virrey más religioso que hubo, ordenaba siempre que la gente se arrodillaba en las calles al escuchar las campanas de la catedral y iban a la misa mayor, y dio la ordenanza para eliminar incluso la mita minera, esa que puso Toledo, él la eliminó porque decía que era un abuso contra los indígenas. Y el señor Manuel Amat y Juníet, que se le considera un gran virrey por cómo embelleció Lima. El aporte artístico se dio durante su gestión de él en los 17 años que gobernó, 15 años que gobernó, estableció la capital más hermosa, con los edificios más grandes que tenemos, los conventos de las Nazarenas, eh, el famoso la Torre de Santo Domingo, que lo hemos visto, ¿te acuerdas? Que hemos ido a visitar la gran mayoría del Museo de Santo Domingo, así como un gran distrito como el Rímac, que tiene grandes calles y monumentos, que se le atribuye justamente a este virrey cuando estaba en la época enamorado de la famosa Micaela Villegas, una mujer que lo tuvo embobado, como dice, ¿no? Lo tuvo ilusionado, y le regaló grandes obras artísticas que embelleció la ciudad justamente de Lima en el distrito del Rímac. Ahora, a Anali Juniet eh, se le contribuye también gran parte, ¿no?, de la construcción de la iglesia convento de las Nazarenas, ¿no? El rey conde de Lemos también es otro personaje que también justamente, ¿no?, nace en esta historia del Señor de los Milagros, ¿no?, que mira desde cuándo está existiendo esta gran tradición peruana. Muy bien, entonces nos vamos a ver en la video Zoom, ¿te parece? En un par de horas. Espero que estés bien. No te olvides de ingresar Historia del Perú el día de hoy. Cuídate, ten un buen día. Nos vemos en un par de horas. Chao.